Contarme un poco de los temas generales de esta semana que ha sido tan particular en la Argentina, para que no nos olvidemos del coronavirus, porque la calidad de las informaciones a veces nos tironea, nos lleva para otro lado. Y quiero hacerlo de una manera concreta. Se viene un fin de semana en el que mucha gente piensa en qué actividad va a desarrollar, y hay un mensaje que me pareció sintetiza todo lo que nosotros quisiéramos decirle por ahí con muchos otros ejemplos, con los infectólogos, con los especialistas, con los científicos que hablan, pero también con la gente de la política, la discusión de los medios. Creo que en esto que vamos a poner en el aire está comprendido lo que nosotros le queremos decir. De San Martín de los Andes ya no hay cuarentena. No hay cuarentena acá. Mientras más de 100 profesionales de la salud dieron su vida para salvar muchas otras, hay responsables que no la respetan. Más de 10.000 argentinas y argentinos perdieron su vida. No son números, son personas. ¿Qué más estamos esperando para actuar con responsabilidad? Muchas gracias a equipos de difusión por este mensaje que nos viene muy bien para, de una manera breve, referir también al coronavirus en una semana en la que hay tanto para hablar. En nuestro equipo, aquí está comandado por Emiliano D'Urso en la Cámara, muchísimas gracias. Queremos hacer mención a lo que desde el lunes pareció enloquecer por momentos a la opinión pública en la Argentina, la actitud de los medios, todo lo que se debatió políticamente. El caso Lázaro Báez pareció llevar a los medios de comunicación al paroxismo de la demencia. Es decir, ya llegaron a límites intolerables en lo humano. Una persecución como nunca se ha visto. El lunes le voy a mostrar, no la fotografía, pero en ese country donde no querían que entrara Báez, hace poco retornó al hogar un narcotraficante. Un hombre que tuvo que pagar millones también para poder salir en su momento porque la caracterización era otra. No tuvieron problemas con un narcotraficante. Ninguno, encantados de la vida. Pero a Lázaro Báez, que cumplió 4 años y medio de una prisión de la que no debió sufrir un solo día, lo recibieron de la manera que los medios impulsaban a que se hiciera, con los títulos de los diarios, con los zócalos de la televisión, de los 300 canales, más los otros que no son del Grupo Clarín, pero son cómplices. Sobredosis, voy a tomar solamente una parte, hizo anoche un programa sobresaliente y una invitación para estar este sábado, como todos los sábados, clarificando a través de imágenes de algo que es irrefutable cuando se presenta de la forma que lo hace Sobredosis. Aquí tenemos una muestra. Lo que se vio anoche en la puerta del country de Pilar, donde iba a pasar su prisión domiciliaria, Lázaro Báez, fue una escena dantesca. Seguimos. Luis, estamos siguiendo la camioneta, estamos en la otra unidad móvil. Impresionante lo que está ocurriendo, impresionante también la cobertura, mientras vemos los incidentes en la puerta, la aglomeración, la acumulación de gente, la motocamp que sigue a escasos metros a estas camionetas que son ahora lo que está mirando el país. Lo que está mirando el país. Mira, ¿qué se está sacando? Se está sacando el casco, a ver. Se está acomodando el barbijo. Se está acomodando el barbijo. Ahí está Lázaro Báez. Impresionante, ¿eh? Ahí están los 3 vehículos. Y se van. No retoman. La camioneta se va. Y los vecinos que lograron que se vaya Lázaro Báez cantan el himno nacional. Esto parece un reality. Impresionante, ¿Qué opina sobre la reacción de los vecinos ayer en Aires del Pilar? Es fantástico lo de ayer. Lo han hecho de manera bastante pacífica, absolutamente pacífica.
pacífica. Más o menos, Luis. Viste que le golpearon el vidrio a la camioneta. Alguien se le escapó. Y lo que se vio anoche ahí, además, es a un grupo periodístico, un grupo de medios, el grupo Clarín, fogoneando eso de manera súper irresponsable. Esto está sucediendo ahora. Lázaro Báez, un preso que evidentemente es muy, muy irritante, al punto que todos los vecinos salgan a la calle de distintos barrios. Entonces, si no, la justicia no funciona, haremos la condena social nosotros. Los vecinos del barrio donde iba a vivir, del country donde iba a vivir, no lo dejaron entrar. Es una reacción lógica de la sociedad. Son maneras de excitar a la gente. Están los medios, el grupo Clarín, acompañando la desobediencia civil. Está muy bien lo que le hicieron a Báez. Si lo hubieran matado a Báez, cosa que podría hacer si lo toman unos locos que andaban a los palazos y rompieron los vidrios, dirían que es una pena, que es muy lamentable una muerte y que le piden disculpas a la familia. Pero claro, también tengamos en cuenta lo que hizo Báez. Las últimas imágenes de Lázaro Báez, que son impresionantes. Explotó la condena social. Yo no justifico ningún escrache. No estoy a favor ni fomento ninguna justicia por mano propia. Pero no es gratis. Pero claro, también tengamos en cuenta lo que hizo Báez. Pero no es gratis. Provocan al ciudadano común. Provocan para que se reaccione como lo hizo anoche. Le mojan la oreja al ciudadano. La semana también tuvo el componente de lo que la policía hizo para pedir más salarios en principio. Desbordes que mejor poner en el olvido. De todas maneras, yo quiero sintetizar lo que ocurrió con dos imágenes que muestran claramente cómo la policía, y esto tiene que invitarlos a reflexionar ahora que lograron el objetivo y lo merecían en cuanto a la calidad del pedido que hacían por el salario. Una es la imagen de ellos, de muchos policías rodeando nada menos que la Quinta de Olivos. Un acto tan irrespetuoso para la República y para la democracia que tiene que abochornarlos para siempre. Tienen que saber que esa no es una policía que uno pueda amar, respetar, considerar, de ninguna manera. Y miren esta otra imagen de lo que ha sido el comportamiento de la policía con el gobierno anterior, con el gobierno de la derecha. Muy firmes, muy derechitos, muy contentos, no le dieron nada. Ellos mismos reconocen que ya con el gobierno de María Eugenia Vidal venían muy derrotados, que no tuvieron aumento, perdieron el 33, más el 8 que perdieron este año en un año de pandemia. Y a este gobierno le hacen eso porque es un gobierno progresista y con el otro son los mejores alumnos, podría decirse, del comportamiento ciudadano. Eso sí que no está bien. Y eso es lo que tienen que revisar como conducta, como manera incluso de mirar la vida, porque eso se traslada luego a los comportamientos que tienen con los otros trabajadores, cuando van, los reprimen, pegan, etcétera. Acuérdense de lo que han proclamado estos días, que son trabajadores. Todas las veces que tengan que ir contra los trabajadores, porque contra ustedes no podía ir absolutamente nadie. Hay que recordar esas imágenes. Pero todo nos llevó al traspaso. El traspaso del que acaba de hablar el ministro De Pedro. Un traspaso que se resume simplemente en una discusión que pretende ir a la justicia para conseguir todo el apoyo del periodismo y soñar con que esa corte desnorteada pudiera darle la razón haciendo una especie de prevaricato jurídico. Será muy difícil que eso ocurra, porque lo dijo bien el ministro. Lo que ahora protestan es lo que antes quitaron. Un decreto ahora va contra el decreto que había permitido que los dineros de la provincia se volcaran a la ciudad. Lo cual hace que sea irreflexiva la actitud de la Larreto a la que vamos a ir. Pero antes, escuchemos a Máximo Kirchner en una nota magnífica de Marcelo Figueras, tan conocido también ayer en Radio Provincia. Es que de repente se nos levantamos, vamos a hacer esto, se nos ocurrió. Tenemos una mirada muy clara. Cómo Macri aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, le dio más a la ciudad más rica, la metáfora perfecta de cómo entendía las cosas Juntos por el Cambio en particular Macri, darle más al que tenía más. Entonces acá lo que sucedió fue que en los primeros 60 días de gobierno de macrismo engordaron a la ciudad más rica del país, en detrimento no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el norte grande argentino, de su Patagonia, de todos los aportes que hacen esos lugares. Entonces ahí hay otra situación. Ahí nadie habló de la constitucionalidad del decreto simple o no, de cómo sucedía esto.
Larreta, ayer, con todo el viento a favor de los medios, en una semana que vamos a revisar después en las tapas, que se mete en la historia del periodismo destituyente una vez más, cuando hablamos de Clarín y La Nación, hizo su discurso diciendo que va a ir a la Corte Suprema. Vamos a poner a Larreta y a Cafiero en una discusión que nosotros inventamos, pero que es perfectamente posible. La decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Para nada, esto reviste un viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos. Así como en el 2016, por decreto, el expresidente Mauricio Macri había agregado estos fondos. Ahora esos fondos se distribuyen de una manera distinta. Parte de esos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también. Es que nos sacan fondos de un día para el otro, en el medio de la pandemia. Fue desmedido esos recursos que se dieron. Hicimos una evaluación de los recursos necesarios para que los policías de la ciudad sigan teniendo los recursos que les corresponden, y eso va a seguir estando y eso va a seguir existiendo. Lo que importa siempre es argumentar, la calidad del argumento que se le entrega. Vamos a utilizar expresiones de María Eugenia Vidal, en el momento en que discutía con Macri justamente por estas cosas, porque a ella no le estaba yendo bien y entendía que era porque le faltaba dinero. Y puede ser. Mire lo que decía un diario el 21 de octubre del 2018. En el título estaba hablándose de una especie de ruptura. Estaban mal, estaban muy complicados y discutían por esto. Porque María Eugenia Vidal pretendía ir a la Corte Suprema por el tema de IVA y ganancia, que es el dinero que está en discusión. Ese es el dinero coparticipable, que va una buena parte a la Nación y otra parte a todas las provincias, se distribuye entre ellas. En determinados momentos a Macri se le ocurrió darle más del doble a la ciudad de Buenos Aires, quitándoselo a la provincia. Escúchela a la propia Vidal. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en el año 95. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. Esto es lo que le venimos a pedir al Congreso. Lo que la provincia recibe... Pero hay que tener quizás la información necesaria. Lo que hay, hasta entre los periodistas, es muy mala información. Yo no sé qué pasa. Porque no se puede argumentar con algo que es tan fácil de destrabar como hizo Kicillof frente a una acusación, un ataque bastante directo, muy larretista si se quiere, o muy pro. Pero mire qué fácil lo hizo Kicillof. Y en septiembre, ¿te acordás de los fondos que le habías dado de más y se los sacás? Es un gesto político. Te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero de 2020. 9 de enero de 2020, que era un mes de asumido Alberto. Te leo. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Todo lo que planteaste, lo que no se condice con lo que decía Clarín el 9 de enero, que era que esto era algo que se estaba hablando porque Macri, en otra de las tantas, porque en esos días se usó decreto para darle muchísima más plata de la que necesitaba por la policía a la ciudad. Es que esto tiene una historia. Está claro. Está muy bien lo que hace el gobernador, porque es un argumento tan contundente que deja sin palabras, sin aliento. Y me parece que siempre tendríamos que revisar, nos puede pasar a cualquiera, pero el nivel de información es lo que hace que en el periodismo se pueda argumentar sin asumir ciertos riesgos. Las tapas de la semana, ya que hablamos del periodismo, de Clarín y de La Nación, han sido enloquecedoras. Han sido apabullantes, demostrativas de que se trata de un periodismo destituyente que no quiere este gobierno y que va a hacer todo lo posible. Y para eso tenemos que tener prevención. Vaya mirando los títulos, por el tema que fuera. Si era la liberación de Lázaro Báez, si era el tema de la policía, o si es el tema del traspaso.
siempre en contra del gobierno, aquello del ametrallamiento mediático del que hablaba el viernes pasado el presidente de la República. Es verdad, esta es una metralla informativa y en ningún caso tienen razón, no los ampara nunca un hecho de justicia, un hecho que se pueda decir está bien lo que dicen, aunque le pudiera doler al gobierno. Debe ser fácil de atacar un gobierno que tiene tantas cosas que hacer y siempre le falta mucho por hacer. Nada más que con lo que le falta hacer ya tendrían bastante. Pero no, lo atacan de una manera sesgada, con aquellas cosas en las que tiene razón. Le dieron la razón a la policía, le dieron la razón a Larreta, le dieron la razón a los locos que atacaron el vehículo que llevaba una persona cuya justicia, la justicia de la República, si es que quieren ponerlo en esos términos, había dicho que se tenía que ir para su casa. Y mentían diciendo que no había pagado fianza, no correspondía que pagara fianza. Ha sido una semana demostrativa que lo mañeto del periodismo de la Argentina nos está haciendo mucho daño. Quieren destituir, juegan para eso. Y mire, lo han hecho toda la vida, pero ahora se nota como nunca. Hoy es un día en el que recordamos siempre cómo lo depusieron a Allende. Lo va a escuchar Allende hablando del Mercurio, que es 1000 veces menos que Clarín en cuanto al poderío que tiene, porque era un diario nada más, con influencia, marcar la agenda. Acá es un diario con 300 canales y no sé cuántas radios, todo robado por otra parte, con la vieja extorsión de la que Clarín ha sido el maestro, perdón por decir esa palabra en el Día del Maestro, al saludo, para maestros y maestras que amamos y que valen la pena, no para quienes han enseñado de la perversión del periodismo lo peor. Mire a estos 3 hombres importantes de nuestra América Latina diciendo lo que les pasaba con el periodismo. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Y quiero decirlo porque es la primera vez que lo voy a decir. Que no se olviden de aquello que expresa el que siembra vientos cosecha tempestades. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? A uno lo sacaron del gobierno y lo llevaron a la muerte. Al otro terminaron sacándolo del gobierno antes de tiempo. Y al tercero pagó con su vida toda la lucha que tuvo que desplegar contra ellos. Es un periodismo destituyente. Juegan muy para la derecha, pero no es solamente ideológico, que sería perfectamente entendible. Juegan por sus intereses. No existen ganadores de tantos miles de millones de dólares en la Argentina como Clarín. Y atrás, como un sidecar, viene La Nación, que también se ha llevado lo suyo en pautas, en ventajas como tener un estadio en el centro de la ciudad y todo lo que ya sabemos. Hablando de golpes, la que siempre hace una referencia a esto, pero nunca la pega, es gracioso al tiempo que patético lo que ha hecho Carrió. En todos los años, también en Sobredosis hubo un recorrido valiosísimo, porque piense algo, usted se va a reír mientras ve todo esto, pero el efecto que hacían en el presente, en cada etapa, era muy grave, porque lo decía a millones de personas desde los lugares que querían jugar contra los gobiernos. Escúchela a Carrió. ¿Usted cree en saqueos? Yo creo en saqueos programados por la propia Cristina. En un sistema presidencial el vicepresidente tiene que ser el respaldo del presidente. Y acá es la lucha para dominarlo y doblegarlo. Esta es la verdad. Es el golpe. ¿Qué es lo que viene el domingo? Un golpe de Estado. ¿De quién? De Cristina Kirchner. ¿Usted está diciendo que Cristina planea un autogolpe? Sí. La presidenta va a romper la Constitución. Esto es lo que nosotros estamos denunciando como atentado al orden democrático, es decir, de su propio gobierno y a la oposición. Lo cierto es que están en el autogolpe. Vamos a ver cómo son golpistas. Nosotros no vamos a ser golpistas, no somos golpistas. La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar.
la gente en la calle dice a ver si los derrumban. Nosotros no vamos a ser golpistas, no somos golpistas. La estrategia es la no violencia, la tuvimos en el campo cuando yo lo sacaba. Desde junio se resuelve desde junio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella, ¿está? Para recomponer, digamos. Para recomponer, o se resuelve con la ira del poder y se resuelve también. O se resuelve con la ira del poder y se resuelve también. La estrategia es la no violencia, la tuvimos en el campo cuando yo lo sacaba. Hay maneras también de avanzar hacia esa forma destituyente de los gobiernos. La justicia, la injusticia, la pésima que hemos tenido en estos años en Comodoro Pi, la justicia federal. Lo que acaba de hacer la Cámara de Bruglia e Irurzun es prevaricato recargado. Le quitan razón al juez Canicova Corral en una de las muy buenas cosas que había. Hecho, etcétera, una prueba, que no tuvieron suficiente acceso a una prueba. Le digo a Bruglia y a Bertuzzi, pero sobre todo le digo a ustedes, que no es que Cristina Fernández fue llevada a juicio oral sin ver una prueba. La llevaron sin la existencia de la prueba. Es decir, ya una comparación inadmisible en la manera de forzar la justicia a este comportamiento. Y a propósito de Cristina Fernández de Kirchner, acompáñeme en la lectura de estos tuits que puso, uno de ellos con la tapa de página 12. Ayer se comprobó que Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. En otro, Bruglia es el de barbita, el de al lado de pelo blanco se llama Irurzun, y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas, como prefieras, por la teoría del poder residual. En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor, Clarín miente. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción. O sea, no hay ninguna posibilidad de que fuera verdad aquella siempre bochornosa y vergonzosa tapa de Clarín. Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país. Ojalá que sobre este tipo de periodismo pudiéramos decir, basta, paren la mano. Todo el mundo se da cuenta de lo que hace, no les importa nada porque el poder es así. Pero en algún momento alguien tomará distancia, pondrá en perspectiva todo lo que se sufre. Quiero compartir con ustedes algo que me pareció una frase formidable de la semana de Martín Guzmán, cuando dijo nunca más al endeudamiento de la Argentina. Ese con el que colaboran la justicia, los medios de comunicación, la derecha, todos ellos envilecidos a más no poder en este tiempo. Esa frase de Guzmán es muy buena, pero miren lo que le pasó a Guzmán. Es una especie de héroe económico que arregló la situación de la Argentina en un 99%, nunca visto. Mire una tapa de Clarín, para seguir haciendo reflexionar en nuestra batalla cultural sobre con qué hay que luchar. El 99% arreglado por un joven economista de menos de 40 años. Pero Clarín dice el misterio del 1%, es decir, era más importante ver que había, que no hay demasiada cosa trascendente en ese 1%, que valorar el 99% del arreglo que ahora llevó el riesgo país con el que toda la vida jugaban en los títulos, que 2.000, que 3.000, que 4.000,
a una cifra que se aproxima a la que tenía el macrismo en agosto del año pasado. Estaban en los 800, ahora hay 300 puntos más. Noam Chomsky, entrevistado por Telam, en una nota que ya recogió Página 12, y ojalá todos pudieran verla, en un buen esfuerzo por el que saludamos a Bernarda Llorente, dice en esta etapa algo que vale la pena leer textual: hay que superar la plaga neoliberal. Es una forma de plaga para nuestra vida. Para el final, por tiempos, quiero saber, antes de cerrar con Sobredosis, que siempre invita a una sonrisa reflexiva, cómo es el Día del Maestro, ver cómo se ha jugado también desde la derecha contra el maestro, en la comparación con lo que había con la policía. Una nota con alguien que fue candidato a presidente y que es economista reconocido de nombre, por lo menos que es expert, con nuestro colega Mauro Federico, que hizo una más que interesante reflexión, que como tributo en el Día del Maestro me pareció que puede ir cerrando nuestra columna. El reclamo de la policía lo consideramos válido, ganan una miseria. Lo que el gobierno podría hacer bajando impuestos y en lugar de aumentar el gasto público. Este no es el momento, señor Alberto Fernández, para aumentar el gasto público. El reclamo de la policía lo consideramos válido, ganan una miseria. ¿Entendés el contrasentido? Cuando los docentes hacen un paro, sí, y desde muchos sectores que hoy apoyan el paro de los policías se los cuestiona. Yo creo que la educación debería ser sancionada como un servicio público esencial e impedir el paro de estas características. ¿Por qué no hay una misma actitud respecto del docente que respecto del policía? Nunca te escuché reivindicar un paro docente, por eso me llama la atención que reivindiques el paro de un trabajador estatal. No, ¿cómo que no? Con lo central que es la educación en un país, el derecho de huelga en la educación debería ser limitado de manera muy severa. Nunca te escuché reivindicar un paro docente. No, ¿cómo que no? El derecho de huelga en la educación debería ser limitado de manera muy severa. Por un lado, qué bien Mauro Federico. Por otro lado, qué claro que queda el juego. Es muy de derecha el mensaje. Si son los maestros, servicios esenciales, como quiere Trump en los Estados Unidos, que tenía una huelga en el día de ayer. Servicios esenciales, que se arreglen. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué vienen a reclamar? El Estado no puede atenderlos. En cambio, si es la policía, tienen el derecho a todas las reivindicaciones que sean posibles. Una cosa no debería invalidar la otra. Todos tendrían que estar un poco mejor. Pero los que nos enseñan a leer y a escribir, y los que hacen enormes sacrificios para prepararnos para la vida, también tienen el mismo derecho que aquellos que defienden la vida. Los reencontramos el lunes, Pablo Dugan, después Daniela Ballester y mi querido gallego Antonio Fernández Llorente con un programón. Cada viernes me quedo prendido para seguir con ellos. Julián Capazo, Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, muchas gracias por acompañarnos. No se puede hacer esto sin ellos. Amigos, hasta el lunes si Dios quiere.